Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Pláticas con Paco. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona muy inteligente que vamos a estar sacándole aquí tema para mucho tiempo. Ya les dijiste que soy inteligente y creo que eso a lo mejor no funciona. Ahorita puedes fingir que eres inteligente. Vamos a ver qué tal. Mira, primero tenemos que decir quién eres, ¿va? Obviamente yo ya sé, pero estaría cool que... A ver si es cierto. A ver qué sabes de mí. Y ahora el encuestado voy a ser yo. Sí, tengo ahí mi lámpara para cuestionarte. Pero a ver, ¿qué quieres que diga? Ajá. Por ejemplo. Mira, te llamas Leo. Ajá. Dinos más o menos lo que quieras saber, lo que quieras decir de ti, ¿va? Por ejemplo, puedes decir en lo que trabajas, Okay. qué estudiaste, qué te gusta, qué no. Claro, ¿va? perfecto. Muy bien, pues eso. Soy Leonardo Ávila. Soy lingüista, estudié en la UAP. La carrera tiene un nombre rimbombante que es Lingüística y Literatura Hispánica. Guau. Ya tiene 10 años que egresé y casi todo ese tiempo me he dedicado a editar libros de texto y a escribir libros de texto. Uh-huh. Libros de texto para educación media superior. Uh-huh. Y los que yo he escrito son relacionados al lenguaje, a comunicación. Y los que he editado son relacionados con ciencias. Entonces ya tiene todo ese tiempo también que pues me dedico a revisar libros de química, de física, de biología. Y es un camino muy interesante porque aunque antes de estudiar lingüística estudié física un año, Ajá. no es lo mismo estar ya frente a un texto que tienes que revisar. Pero estudiaste física como un área específica. Ajá, o sea, me metí a la UAP igual a estudiar física. Estuve ahí Okay. solo un año y después me moví a lingüística. Ajá. Ok, ¿y por qué dejaste física? Pues lo que yo no sabía era que no me gustaba nada estar en un laboratorio. Ah, ok. Entonces, el problema es que no era física, sino física aplicada. Entonces, la parte del laboratorio era, creo que el 70%. Ok. Y no me veía trabajando ahí, no, Ajá. definitivamente no. Y dije, bueno, y es que a mí me gustó muchísimo trabajo elegir qué estudiar. O sea, para mí era así como casi me daba igual estudiar cualquier cosa. Y quería Ok. lo más abarcador posible. Entonces, física es una de las ciencias fundamentales. Uh-huh. Y nos vamos a meter entonces a un vericueto que no estaba planeado, pero es que la física de alguna forma, a pesar de que la química se plantea a sí misma como la ciencia central, en realidad todo tiene su origen en terrenos físicos, ¿no? Claro. Ajá. El movimiento de las partículas, para empezar, es lo que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y eso es un territorio físico, en primer lugar. Entonces, Ok. lo que yo quería era una ciencia que fuera lo más abarcadora, o por lo menos que fuera fundamental, ¿no? Que con base en esa ciencia tú pudieras escalar o entender otras. Ah, ok. Y entonces, claro. de alguna forma, sentía que la física era como una mamá de otras ciencias, Ajá, ¿no? sí. Y por eso la elegí. Pero mala elección por lo de los laboratorios, pero me hubiera pasado lo mismo en cualquier otra, yo creo. Ok. Y entonces, ya que desistí de física, tampoco es que hubiera decidido específicamente estudiar lingüística, pero es que eran dos carreras a la vez, Ajá. lingüística y literatura hispánica. Y dije, bueno, pues entonces eso también es suficientemente abarcador. Ajá, También ok. podría estudiar eso. Y así entré. Y Órale. esa sí la terminé. ¿Cuánto dura? Me imagino que como... Pues es bastante variable. Tengo compañeros, o tuve compañeros que la terminaron rapidísimo, como en 4 años o 3 años y medio. Yo creo que sí me tardé 5, la verdad es que no me acuerdo exactamente. Entré en el 2014 y terminé en el 2000... En 2014 no, en el 2004. Ajá. Y eso no cuadraban las Sí, cuentas. sí. ¿Ves? Te dije que no les dijeras que era inteligente. Ok. En el 2004 y terminé en el 2009. Ujú. Ujú. Entonces, 5 años estuve ahí. Órale. Así es. Eso es demasiado interesante. Me agrada. De las... por ejemplo, siempre... supongo que tuviste en mente algunas carreras por las que Ok. decidiste... Sí, creo que todo empieza por el hecho de que mis padres decidieran llamarme Leonardo. Ajá. Cuando,
Cuando leí la biografía de niño de Ajá. Leonardo da Vinci, Ok. vi que el hombre lo había Aquí, hecho aquí, acá, todo, acá, acá, ¿no? acá. Y dije, oh, de alguna forma sentí que era como un llamado del destino. Ah, Yo sí, también sí. tengo que hacerlo todo. Ok. Entonces Entiendo. intentaba hacer una cosa y salía mal. Ajá. Intentaba otra y salía mal. Dije, Bueno. oh. Pero al menos hiciste varias. Pues sí, hago mis intentos. Entonces, pues me sentí como comprometido a ser una persona universal, si de alguna forma eso tiene sentido, ¿no? Ajá. El espíritu renacentista de Claro. querer saberlo todo, bueno, entender Ajá. la realidad como es, más o menos eso, ¿no? Ujú. Entonces, siempre tuve un montón de interés por las ciencias y por lo tanto, siempre me vi estudiando alguna ciencia, eso en primer lugar. La lingüística es una ciencia, entonces Ok. finalmente sí estudié lo Estás- científico, digamos, ¿no? De alguna Claro. forma. Ujú. Pues ahora por lo que hago, digamos que fue el modo en el destino, el modo que tuvo el destino de decirme, no era por ahí, Ajá. acuérdate que este era tu Ok. nicho, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Lo que Lo que por más me ejemplo, gusta de mi me carrera. gustaría que me dieras, por ejemplo, un top 3. Así de, esta cosa es la que me gusta y esta y esta. ¡Número 3! Exacto. Pero de mi carrera. Es una Ajá. pregunta interesante. A ver, vamos a empezar, por lo menos. Bueno, Ajá. no lo menos, sino lo que está entre lo más. Pero Ajá. no lo Porque más, eso- más. Y además, supongo que también tienes como mucha diversidad de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me dijiste libros para educación básica, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿de mi carrera o de lo que hago? Ajá, pues es que estás trabajando En algo que en no está algo, tan vinculado con mi carrera realmente. pero sí ocupas Pues muchos elementos de tu carrera, ¿no? Sí, Sobre sí todo ocupo por... fíjate que es una pregunta interesante. Sobre todo porque la hablando de verdad- cosas escritas, ¿no? De Sí. revisión, de ser meticuloso, de que no se te vaya una coma, un acento, algo. Supongo que ahí me contaste el otro día que revisabas también que no hubiera algún detalle gráfico, ¿no? Por ejemplo, si con libros de física que tienen ecuaciones, Ajá. que no saliera más larga la línea de la división, ¿no? O que pusieran bien un signo, ¿no? Que no estuviera movido, Ajá. etcétera, ¿no? Todo eso supongo que ¿Que lo estudié en la carrera? Cuando te formabas, ¿no? No. ¿No? Entonces, ¿cómo es No, ese? es que ese es el detalle que te iba a decir, porque si tú quisieras que enumerara las cosas que me gustan de mi carrera, serían distintas de las cosas que enlistaría de las cosas que me gustan de mi profesión, ¿no? Ah, ok. Ujú. Porque son muy diferentes. Es curioso porque, bueno, o no, la edición de textos es un oficio más que ser una profesión. Es decir, es difícil que haya una carrera que te prepare para ser editor de libros, pues, ¿no? Ah, ok. Porque De más acuerdo. bien se reúnen varias habilidades que se van consolidando con el tiempo, ¿no? O que Ajá. la gente se va haciendo a sí misma. Entonces, tu profesión como tal es editor de libros. Así es. Pero no, esa no fue tu... Pero yo no estudié para Claro, ser editor claro, de libros, desde luego, sino entiendo. lingüista y literato. Sería Ah. bastante interesante que digan que soy entonces un ya literato. tenemos dos top 3. El Ajá. top 3 de cosas de tu profesión y el top 3 de cosas de tu carrera. ¿Va? Uy, Jesús. A ver. Yo quería deshacerme de la carga. Bueno, y resulta que al final te enumero cosas que sí suenan común y me contradigo a mí mismo. A ver. Bueno, para empezar, cosas que me gustan de mi carrera es que en primer lugar es un arte. O sea, Ok. al estudiar literatura, pues te metes con el estudio propiamente de una bella arte, ¿no? Claro. Entonces, es algo lindo porque es casi como un placer, ¿no? O sea, puede uno hacerlo por gusto. Es decir, la gente analiza obras literarias por el puro placer que le da descubrir que el narrador puso por aquí cierta trampa y que se descubre por acá y que dos Claro. personajes se interrelacionan de tal modo, ¿no? Mensajes Estamos hablando ocultos. de mensajes ocultos. Entre líneas. Ajá, ¿no? cosas así, que son, Ok. son divertimentos para las personas. Divertimento a lo mejor es una palabra muy Ajá, muy sí. fea para referirse a algo que en realidad es una creación mental muy Ajá. elaborada, ¿no? Pero bueno, divierten a las personas al final, Vale, de sí, todas sí, sí. formas, ¿no? A lo mejor podríamos decir que las enaltecen para decir un término más apropiado. Pero eso en terrenos de narrativa, ¿no? Pero por ejemplo, pues cuando lees un poema, ¿no? Ujú. Creo que ahí es un poquito más claro cuál es la intención, pues, de comunicar algo
que es parte de tus emociones y que te libera y que te hace sentir bien o mal, ¿no? Claro. Que te hace reflexionar, no sé. Ujú. Y ese tipo de cosas pues finalmente nos enriquecen, ¿no? Nutren al alma de la manera más burda de decirlo, ¿no? Y por lo tanto pues nunca deja de ser un placer hacerlo, ¿no? Claro. Y el hecho de estar en contacto con textos es algo placentero. Ujú. Y sobre todo cuando tienes herramientas para meterte a profundidades que un lector, digamos, aficionado Claro, no las sí, tiene sí, a su sí. disposición. Sí, es ¿no? otro nivel, ¿no? Exacto. Donde ya... Sí, te el otro día desempeñas. estábamos hablando de que las palabras, o el tener una palabra para nombrar algo, te ayuda a abrir puertas, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, sí. saber, por ejemplo, el nombre de las figuras retóricas, saber, por ejemplo, qué funciones tiene un narrador en un texto. Entonces, el hecho de tener palabras para poder decir, para poder nombrar cosas, te ayuda a saber que existen en primer lugar y luego te da control sobre ellas, ¿no? Ok. La frase esa que también conversamos en esa ocasión de que primero es el verbo, a pesar de que es una frase religiosa y que yo no soy una persona religiosa, Ujú. me parece interesante por el hecho de que efectivamente cuando tú conoces el nombre de algo tienes poder sobre eso, ¿no? Claro. Porque puedes manipularlo, porque te da sus características. Nombrar es un poquito dar características de las cosas, ¿no? Sí, 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 encasillarlo en algo. Exactamente, meterlo en un cajoncito donde ya lo puedes manipular. Ajá. Si tú quieres, ¿no? Entonces Ujú. eso es importante. Y bueno, y tener a tu disposición las palabras de las palabras, digamos, ¿no? Ajá. O sea, las palabras que construyen Sí, otras a las palabras, palabras. es fuerte, es Claro. interesante. Entonces eso está padre, en primer lugar. Y es una de las cosas que digamos que de las que me gustan, pero que no es la que más me gustan. Ok. Otra cosa es que lo han dicho muchas veces, leer es vivir vidas alternativas, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de meterte en la piel de otras personas, eres capaz de experimentar lo que les pasó, ¿no? Claro. Y pues como cuando estudias la literatura de manera formal, pues estudias a personas que saben hacer eso como nadie. Y por lo tanto, pues vives un montón de vidas extra, ¿no? Ajá, Es como claro. cada vez que te metes en la diégesis de una historia, es decir, en el universo de una historia, Claro. pues experimentas lo que le pasó. Y entonces te das chance de vivir un montón de vidas más. Claro. Y pues ya dependiendo de tu nivel de empatía y cómo te desenvuelvas con eso, pues puede ser una experiencia bastante intensa. Casi como de veras vivir otra vida, ¿no? Claro, eso tiene mucha relación con el teatro y ahorita te voy a llevar de la mano para ese ¡Oh, tema, no! de la mano para ese tema, pero sí, eso que dices de vivir varias vidas, está interesante, ¿no? Ahorita que tomemos el tema del teatro, que tú Ok. también estás metido Que en lo ese, evitaré, ajá. en ese, en ese ámbito, Ujú. está cool que se relacionen. Que se intercalen. Me gusta, Sí. ajá. Para llevarlo a tus Y- terrenos. un poquito. Y la cosa que más me gusta, creo, Ujú. y que descubrí a lo mejor después, no necesariamente, bueno, más bien justo durante mi estancia en la universidad, digamos, Ok. fue que O sea, eso lo descubriste en la universidad. La última Todavía no laborabas. ajá, todavía Ok. no la habrá, ¿no? Que es que el lenguaje en general, no específicamente la literatura, pues es la forma que tienen los pensamientos de materializarse, ¿no? Bueno, materializarse, Ajá. ¿no? Bueno, si tú lo... ¿Hasta qué momento sientes que ya se materializó, por ejemplo? Lo que pasa es que podemos decir que si no lo puedes verbalizar, realmente no es una idea propiamente, ¿no? Sino tal vez una emoción, si tú quieres, ¿no? Claro, sí. Pero no es. Entonces, en el momento en que se verbaliza, que se convierte en palabras, ya se materializa, pero bueno, en el sentido figurado, ¿no? Que Ujú. adquiere una realidad, pero que no necesariamente es una Ajá, cosa. y no necesariamente tiene significado, ¿no? Porque puede estar verbalizado, pero no... ¿No tener significado? Ah, eso no sé. Ajá, uno concreto, ¿no? Que es cuando vienen una idea confusa, una idea revuelta, que no está bien asentada, pero, bueno, claro, por pero ya supuesto. está... Cuando tienes un germen de delimitado. una idea y Claro. no se conecta y etcétera, ajá, sí. A lo mejor es ilógica si tú quieres, o es así como lo dijimos. Claro, luego incompleta. tienes lluvia de ideas y Ajá. no tienes todavía el camino por el que vas, pero tienes un Ajá, panorama el de cimiento. claro. Ajá. Y lo más bonito de eso es justamente tener el poder construir
con los bloques con los que se crean los pensamientos, ¿no? Básicamente, o sea, ponerte en contacto directo con la inteligencia, digamos, ¿no? Ah, eso ok. es una cosa Sí, como que es un... como una, bueno, que a mí me entusiasma, me emociona mucho. Cómo leer mediante el uso de determinadas palabras, las selecciones que hacen los hablantes de las palabras que emplean, las construcciones que hacen, el nivel de complejidad de estas construcciones, la forma en la que ordenan esas ideas, ¿no? Ajá. Las hilaciones, la forma en la que eso se conecta con el mundo, son un montón de cosas, ¿no? Que se pueden analizar. Supongo que esa es una de las más complejas, ¿no? Cuando la tienes que pasar por el filtro para que toda la sociedad comprenda. Sí, si tienes deseos de que la sociedad comprenda, ¿no? Pero a lo claro, mejor podría desde ser luego. solamente un estudio para ti o para otros entendidos del asunto. Claro, sí, pero, sí. pero sí, o sea, puede ser complejo porque además estoy hablando de ramas muy distintas entre sí. O sea, hay cosas, Sí. sí, hay áreas que se dedican a estudiar el significado, hay áreas que se dedican a estudiar el orden, hay áreas que se dedican a estudiar el sonido. Entonces, Claro. todas esas cosas van por sus lados, Ajá. ¿no? Pero esa es, digamos, que otra parte bonita, poder escudriñar en la forma en la que se producen las ideas. Es una cosa bastante estimulante. De acuerdo. Entonces ya me dijiste los tres, ¿verdad? De mi carrera, Ah, ok. o de lo que estudié, que no necesariamente son de los de mi profesión. Sí, sí, sí. ¿Y de tu profesión? No, de mi profesión. Bueno, creo que esa es la que me saltó primero, es la que voy a decir al último porque querías un top 3, ¿no? De lo que me estimula no tanto. Ajá, de lo que de me vuelve menos loco, pero a no lo más. tanto. No me pone delirante. Sí. Ok. Sí. Que los libros me gustan por sí mismos. O sea, que a mí tener contacto con libros es algo que me... O sea, le contaba a alguien o lo escribí en Facebook. A veces todavía toma ¿Al físico? el mundo de los físicos. O sea, ¿Al tener un libro impreso físico en mis manos. o el concepto de... Pues es que fíjate que el wow, concepto tengo de... el libro ya aquí, ya no nos falta materializarlo. Ajá. Pero es que fíjate que para mí el concepto de libro físico, o sea, yo casi ya no tengo libros impresos. Ok, todo es digital. Ya casi todos, bueno, y todos los materiales que reviso rara vez se imprimen. Por cuestiones ecológicas en primer lugar, ¿no? Porque hacemos bastantes borradores de la obra y por lo tanto imprimirlos todos sería un desperdicio de papel gigante. Claro. Y luego porque ya no, los procesos que hacemos ya no requieren que se tenga que imprimir, ¿no? O sea, tú puedes hacer un marcaje en lápiz si tú quieres o en papel, pero también lo puedes hacer en la computadora y hay muchos programas que te ayudan a replicar esas mismas funciones en papel, Claro. en digital, ¿no? Desde Entonces ya no es necesario. Entonces, digamos que no es tanto la emoción del libro físico totalmente, sino el hecho de crear un libro, ¿no? O sea, tener libros, un documento, ¿no? Para mí los documentos o los libros son muy bonitos y son importantes, y por lo tanto tener que crearlos o participar exactamente en eso es bonito, ¿no? Eso en primer lugar es algo que me entusiasma. Luego para mí la educación es... Perdón, te interrumpo ahí. Sí. ¿Tu nombre queda plasmado? O sea, mi nombre aparece en los libros, claro. Eso te... Sí, por supuesto. Te gusta, te llena. Sí, por supuesto. La primera vez que vi mi nombre en la página legal fue así de, va a aparecer entonces mi nombre ahí. ¡Ay, qué bonito! Y se lo puedo enseñar a mi mamá. Sí, el marco, la primera. Sí dan ganas, la verdad es que en algún momento pedí un montón de ejemplares de mis libros para regalárselos a personas, pero creo que fue un error porque la mayoría de la gente creo que esperaba que fuera una novela o algo así, pues eran libros de redacción, entonces es como, ¿qué me estás queriendo decir? Aprende, burro. Ok. Ay, por eso, bueno, pero sí aparecen y es bonito justamente ver tu nombre en un libro. Sí, me imagino. Es fabuloso. Me imagino. La primera vez te desmayas y luego te vuelves a poner las mallas. Increíble. Y bueno. Y la segunda es que qué bueno que te la letra ahí. La segunda es educación. La educación, para mí es muy importante. O sea, yo de niño creo que si hubiera tenido bueno, de niño yo quería ser maestro. Ajá. Okay. Me gustaba, porque por distintas situaciones familiares yo tenía que enseñarle a mi hermano a hacer las cosas elementales, o sea, yo le enseñé a leer, a sumar, entonces encontré como un amor en enseñar, ¿no? Y era bonito, ¿no? Entonces, a mí eso me entusiasmaba y hasta ahora es algo que me gusta, y como los libros que hacemos son de educación, porque no son libros literarios, son, poner al alcance de las otras personas
las cosas como a mí me hubiera gustado que me las explicaran, ¿no? Ok. Porque digamos que justamente por hacer libros de física, de química y biología, la verdad es que a veces he padecido mucho para entender conceptos complejos de esas áreas porque no son mis áreas. Claro, desde luego. Entonces, tener las llaves para abrir ciertas puertas es complicado, ¿no? Entonces, el hecho de ahorrarle a otras personas todo el camino que me tomó llegar a entender un concepto, por ejemplo, de determinada cosa, es algo que me gusta, ¿no? Okay. Pavimentarles el camino para que finalmente lleguen a lo que necesitan hacer. Okay. Entonces es algo que es bonito, ¿no? Poner al alcance a otras personas algo que a ti te costó, ¿no? Claro. es algo, porque además creo que específicamente para nuestro país es algo que está muy descuidado y que es absolutamente necesario. Sí, ¿no? Sí. El acceso a la ciencia es escasísimo. Elemental. Bueno, para empezar es fundamental tenerlo, exacto, y es escaso, ¿no? Y el problema más grave, creo yo, es que la mayoría de la gente que siente que es entendida en ciencia, en realidad no lo es, ¿no? Y eso es un problema porque pues te provoca situaciones como que la gente rechace las vacunas, por ejemplo, ¿no? Okay. O que no entienda los mecanismos con los que se contagia una enfermedad, como estamos viendo ahora, ¿no? Claro. O que crean que la charlatanería los va a ayudar a salir de un determinado problema, ¿no? Entonces es un gasto de tiempo, de dinero y que además pone en riesgo hasta su vida, ¿no? Claro. Ese tipo de cositas para mí son muy importantes porque justamente pues toda la situación de la COVID, ¿no? Porque se dice la COVID, sí. Comentamos porque me gustaría, porque he visto incluso hasta en medios a veces ponen por el COVID, por la COVID. Tú que eres editor, supongo que te adentras más en el por qué, ¿no? De ¿por qué? Sucede que las siglas de COVID se refieren a la enfermedad, ¿no? Finalmente se refieren al hecho de una enfermedad, y la enfermedad es femenina, es la enfermedad y por lo tanto es la COVID. Ajá. Y por ejemplo, ¿por qué no dices la sarampión? Ok. Porque es que es que la D de COVID es lo que es enfermedad, disease en inglés. Disease, disease, eso es enfermedad. El nombre de COVID, coronavirus, disease, es la última palabra es enfermedad y por lo tanto es enfermedad de coronavirus. Y por lo tanto no puede ser enfermedad de coronavirus. Es la enfermedad de coronavirus. Entiendo. ¿No? Y el número 19 al final es porque se descubrió en 2019. Órale, eso me gusta. Es un dato muy interesante. Wow. Sí, luego eso lo subtitulas en el video para que se vea ahí. Directo en la miniatura. Bien. Ajá. Y nos falta tu y el top. Lo que más me gusta naturalmente es que me pagan por aprender. No tanto porque me paguen o que me caiga dinero en la cuenta, sino mi gran cuenta. Por lo que te gusta. Sino que me pagan por hacer lo que me gusta, exactamente, porque me pagan por aprender. O sea, básicamente yo me siento todos los días a estudiar y me pagan por hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces es algo bastante recompensante, ¿no? Que una de tus actividades favoritas además te paguen por hacerla. Claro. ¿No? Entonces, eso es muy interesante. ¿Cómo te fue, cómo te sentó la pandemia? ¿Cómo le sentó la pandemia a tu área? Ese es ya que lo trajimos a cuenta, es interesante. Porque justamente por el hecho de que los estudiantes han desertado en cantidades así gigantescas, aunque las cifras oficiales dicen que hay una deserción del 10%, es casi ridículo decir que haya sido así de pequeña. El otro día estaba bien. Es mucho muchísimo más grande, muchísimo. Hay grupos de 70% de deserción, ¿no? Entonces, eso en primer lugar nos pega mucho porque nosotros le vendemos los libros a los estudiantes, naturalmente. Claro. Y pues si ni siquiera están en las escuelas, pues simplemente nosotros no vendimos mucho. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo funcionó ahorita que todo fue virtual? ¿Cambió la forma en cómo trabajaban ustedes? Bueno, claro, la empresa específicamente, bueno, no solamente la empresa, porque la verdad es que muchas editoriales hicieron versiones digitalizadas de sus libros, ¿no? Y crearon plataformas o, digamos, espacios interactivos para que los estudiantes pudieran comunicarse con sus maestros por medio de internet. De una plataforma de internet. Exactamente. O sea, páginas de internet. Claro, sí. ¿No?
Entonces nosotros movilizamos mucho contenido a las plataformas, digitalizamos todo nuestro catálogo, creamos un montón de herramientas para que se pueda estudiar en línea. Y pues es un proceso generalizado, o sea, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto tuvimos que recurrir a eso, pues para ofrecerle una alternativa también a los maestros, ¿no? Porque cómo le hace llegar fácilmente una tarea, cómo le escribe a cada estudiante por separado. Sí. Entonces buscamos formas de que eso no fuera tan engorroso y fue lo que se presentó. Ok, dime más o menos a grandes rasgos cómo es el proceso de creación de un libro desde... Jesús. ¿Cuáles son los elementos que lo conforman, por ejemplo? Supongo que... Ok, los elementos. Bueno, es interesante. El libro... tenemos una idea muy romántica de lo que es escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Es como que a una persona le llega la inspiración, se pone a escribir y lo lleva a una editorial y la editorial dice, oh, qué padre, y lo imprimen y lo venden, ¿no? Un genio. ¿No? Ajá. Y tristemente es un proceso mucho más feo que eso, ¿no? Depende de qué tipo de libro sea. Por ejemplo, digamos, en un libro, si tú escribes una novela, un libro de poemas o de cuentos, ¿no? Hasta de obras de teatro si tú quieres, hay que después de eso pues pasar un derrotero. Depende de qué es lo que tú quieras hacer como autor, ¿no? Ok. Si tú quieres tener un poquito de prestigio, digamos, probablemente quieras llevarlo a una editorial conocida, prestigio, ¿no? A una editorial que le digas a la gente, Diana, y que digan, sí, vaya, Alfaguara, ¿cómo no? Ajá. Entonces, pero ese es un derrotero bastante complejo y no muy recompensante realmente, ¿no? O sea, me refiero a esto. Las posibilidades de que Alfaguara quiera publicarte son ínfimas, ¿no? Porque generalmente, a pesar de que hacen muchas editoriales, no solo Alfaguara, hacen concursos para captar nuevos talentos, la mayoría prefiere rostros conocidos que puedan movilizar, ¿no? Que si publican la gente los vaya a comprar. Y por lo tanto, porque a mí me ha tocado muchas veces que incluso taxistas me preguntan, oye, si yo tuviera una novela, ¿cómo le hago para que tu editorial me la publique? Y pues el primer obstáculo que se presenta es que nosotros, o sea, la editorial para la que yo trabajo, ni siquiera publicamos textos literarios, ¿no? O sea, no tendría que tocar mi puerta sino la de alguien más. Claro. Y pues la situación es que si se la manda Alfaguara, pues a menos de que sea efectivamente una obra súper impactante, bueno, que sea fundamental, no sé, que sea maravillosa, se la publicarán. Pero lo más seguro es que no. También pasa por filtros, ¿no? Y en alguno de esos filtros supongo que la descartan, ¿no? Ajá, bueno, mucha gente sí hace llegar directamente el manuscrito a la editorial y ya se espera que den una deliberación, que generalmente ni siquiera ocurre, o sea, no se toman ni la molestia de responderte nada y ya, ¿no? Eso pasará yo creo que como en el 99.9% de los casos. Sí, ¿no? sí. O más. Ok. 9. Puros 9. Ajá. Y la otra alternativa es que si hay una convocatoria, tú lanzas tu novela y entonces un jurado decide y se publica una de entre 400 novelas que llegaron, ¿no? Ok. Y a lo mejor te den una versión honorífica, pero a lo mejor esa no la van a publicar. Bueno, hay bastantes concursos y esos son modos. Pero yo creo que, digamos, las posibilidades de obtener algo así son casi las de sacarte la lotería, ¿no? Entonces es complicado por ese lado. Entonces, lo que se recomendaría más bien es que las personas se autopubliquen si tienen muchísimos deseos de que su obra sea conocida, pues mejor tomas las riendas. Por eso te decía que depende de qué quieras hacer tú como autor, ¿no? Porque eso no te va a dar prestigio. Pero a lo mejor vendas tus novelas. Claro, ¿no? sí. O a lo mejor por lo menos las puedas ver hechas papel. No porque a lo mejor también nadie las compre, pero... Sí, pero al menos ya tienes... Pero al menos ya tienes tu novela. Pues 20 libros. Entonces hay personas que se dedican a eso, o sea, que te dan particulares que te ofrecen servicios de una ligera edición de tu texto, o sea, para corregir ortografía, redacción, etcétera, pero no se van a meter mucho a cambiar lo que tú escribiste. A lo mejor te propondrán una portada, ¿no? Una página con la contraportada bonita, claro, donde venga tu semblanza y ya, claro. ¿no? Básicamente será algo así. Ese es el camino. Ese sí es un camino inmediato. El detalle es que nadie lo hace gratis,
¿no? Claro. O sea, tendrías ahí tú que desembolsar, esa sería una edición de autor y por lo tanto tú pagarías absolutamente todo, ¿no? Claro. En el camino de Alfaguara incluso terminaría pagándote a ti, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Concursos. Claro. Pero sí, generalmente no pasa así. Entonces, también a algunos libreros les ha pasado eso, ¿no? Que llegan clientes y les preguntan, ¿cómo hago para que tú vendas aquí mi libro? Uh-huh. Y pues es que ese camino tampoco funciona así, porque ellos tampoco se surten de particulares. Claro. Porque ellos también tienen que asegurarse de que el espacio físico que ocupa la obra sea rentable. Uh-huh. Por lo tanto, no van a poner a Juan Pérez en su anaquel, porque va a ocupar espacio que podría usar Gabriel García Márquez, que ese sí va a vender. Claro. ¿No? Entonces ahí también es otro. No sería por ahí. No sé por qué hablo para allá si tengo mi cara de aquí enfrente. Como quieras, las dos. Y ¿y qué? Uh-huh. Bueno, si quisieras, el autor tendría entonces que responsabilizarse o decidir, ¿no? ¿Qué quiere hacer con su obra? Pero nosotros, por ejemplo, hacemos libros de texto, entonces está peor, porque Sí. Porque nosotros ni siquiera recibimos manuscritos. O sea, si tú me mandas algo o alguien, las posibilidades de que te publique son casi negativas, ¿no? O sea, realmente no te vamos a publicar. Porque queremos libros hechos a modo, es decir, nosotros tenemos una estructura didáctica específica, nos apegamos a un programa de estudios específico. Entonces, más bien nosotros buscamos a los autores. Claro. O sea, nosotros vamos con una persona que tenga cierta trayectoria en su área y le decimos que queremos un libro de física, queremos un libro de biología escrito por ti, porque sabemos que has dado clases muchísimo tiempo, que sabes los métodos, que conoces las áreas, que incluso hiciste el programa de estudios, porque suele pasar. Uh-huh. Entonces, nos aseguramos de que por lo menos eres competente en el área y ya te ofrecemos la autoría. Y lo que hace el editor en esos casos es que se convierte como en un segundo autor, ¿no? Porque aunque una persona sea capaz en su área, pues generalmente tiene algunos problemas en otras, ¿no? O sea, no sabe comunicarse con claridad, claro, no sabe cómo plantear una actividad para que los estudiantes la entiendan, no sabe cómo graduar los niveles cognitivos por los que tiene que pasar el chico para hacer una cosa, ¿no? Entonces eso le ayudas, lo coacheas, ¿no? Claro. Y le corriges o de plano te pones a escribir con él, ¿no? Órale. Es un trabajo de dos. Por eso el conocimiento disciplinar es muy importante, porque tú puedes ser un editor de lo que tú quieras, pero si no tienes conocimiento del área, sobre todo en el área de libros de texto, uh-huh, es muy difícil que tú puedas realmente aportarle algo a tu autor. Porque si él es ignorante de todas las reglas de edición, pero tú eres ignorante de toda su área, pues ¿dónde se van a poner en comunicación? Tiene que haber cosas en común, ¿no? Sí. Que por lo menos tú conozcas un poquito de su área, ¿no? Eso sería lo esperable. Y por lo tanto eso es muy importante. Ok, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa tantito. Bueno. Pero te regresamos, ¿no? Vale. Va. Continuamos con esta segunda parte. Me estabas diciendo, ¿no? De cómo se elabora un libro. Ajá. Bueno, estaba diciendo que había dos vertientes, ¿no? Dependiendo de qué quisiera el autor, hacer el autor. Pero bueno, ahora digamos que ya recibimos el manuscrito, ¿no? Que ya escribió porque lo aceptó la editorial o porque nosotros se lo encargamos y ya lo terminó de escribir, ¿no? Uh-huh. Ahí ya van varios procesos. Entonces, lo primero que pasa es que el editor checa el contenido general, ¿no? Revisa el contenido de manera general. Uh-huh. Es decir, que si le encargamos un libro con determinadas características, esas características estén, ¿no? Okay. Y también la editorial pues ya hace una revisión, bueno, en el caso de un libro literario pues hace una revisión profunda de que se adapte al canon de la editorial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, de parte del editor van las primeras notas para el autor, ¿no? Okay. Como hay que cambiar aquí, sugerimos esto, hay que cambiar esto, hay que poner acá, hay que completar aquí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces el autor responde, ¿no? A veces hace cambios, a veces replica cosas que no quiere modificar, etcétera, ¿no? Depende de con quién se enfrente. Habrá editores laxos que le den chance al autor de decir qué hacer, y hay algunos muy estrictos como yo que es como eso que se tiene que hacer y ya. Así de dulce. No hay otras opciones. No hay lado B. Ok, comprendo. Y ya después, bueno, vienen procesos formales y aburridos, que es justamente que alguien revisa el contenido disciplinar, ¿no? Es decir, si es un libro de matemáticas, un matemático revisará el libro también. Okay. Luego hay una revisión de ortografía y de redacción, ¿no? Y finalmente se
se diagrama, es decir, se presenta en el formato en el que ya se va a imprimir, ¿no? Una especie de borrador. Ya es casi la final, Okay. Básicamente ya es el final, es decir, del Word se pasa al programa profesional con el que ya se hace un PDF que se imprime, ¿no? Ok. Y ese programa puede ser, dependiendo de qué editorial, bastantes, ¿no? No voy a decir marca, supongo, pero Sí. algún software que quieran utilizar para diseño de libros y después de eso se hace un PDF, ¿no? Y eso, generalmente se hace un PDF y se envían las imprentas, en las imprentas se imprimen miles de ejemplares, con suerte, y ya llegan a tu almacén y de ahí se distribuirán a los puntos de venta, ¿no? Ajá. En ese inter hay, por ejemplo, un proceso en el que el autor naturalmente tiene que dar su último vistazo y aprobarte la impresión de esa obra, ¿no? Mucho diálogo también en medio de esas fases, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, el revisor técnico, la persona que revisa, el experto disciplinar que checa la obra, no tiene tanta autoridad como el editor, y entonces sus intervenciones sí son negociables, ¿no? Okay. hay chance igualas del corrector de estilo, ¿no? Ajá. Porque hay cosas que al autor, por determinadas cosas, le gustaría que se quedaran escritas tal y como él las puso por unas razones, ¿no? Sí, claro. Entonces, una cosa que pasa al final también es que los textos, ya que están en ese PDF, que antes de que se mande impresión, se manda con una persona que hace una lectura final en donde checa lo que me estabas comentando hace un ratito, de que la rayita no esté por acá, que no haya una letra por otra, de que no haya un dedazo por aquí, etcétera, cosas. O que no haya dos letras, ¿no? Que no haya dos letras juntas, ¿no? Ajá. Etcétera. Que son detalles ya muy finos, por eso se llama lectura de finas, para ponerle atención al detalle más mínimo, ¿no? Para que se vaya lo más perfecto posible, aunque no he conocido yo un solo libro en mi vida que no haya tenido uno o varios errores por aquí y por allá. Ajá, comprendo. Bueno, te voy a llevar así a otro tema. Hace ratito me hablabas de emociones. Ajá. ¿Cuáles son las que más te gustan? Que por ejemplo, pudiéramos relacionarlas con tu área o no, como tú quieras. Las tres emociones que representan, por ejemplo, a un editor. Tres emociones que representan a un editor. Ay, Dios. Jesús, eso no lo discutimos. No venía yo preparado para esa pregunta. Uf. Bueno, califico. Es que no sé, estoy tratando de pensar, pero no sé si califican como emociones. A ver, en primer lugar hay mucha esperanza, creo. El editor siempre tiene mucha esperanza. Eso, ¿no? Me gustó. Porque tiene cierta confianza de que lo que va a producirse sea de una calidad alta, ¿no? O sea, quiere dar la mejor versión, de eso se trata el editor. O sea, porque si no, nada más tendríamos al autor y del autor se imprimiría, ¿no? El editor tiene la función de acentuar las cualidades y atenuar las los deficiencias, las deficiencias, ¿no? Entonces es un poquito, a lo mejor esa sería, ¿no? Tiene expectación o esperanza de que eso que se hizo puede ser mejor. Ah, claro. ¿No? Entonces ahí a lo mejor hay un poco de optimismo también en ese aspecto, ¿no? Y a lo mejor ¿Qué tan optimista tienes que ser con X libro? Híjole, muy. ¿O varía? Sí, bueno, naturalmente depende de qué autor, con qué autor estés trabajando. Hay autores que te entregan un libro, ¿no?, prácticamente terminado y tú intervienes muy poquito y entonces te vuelves súper optimista porque es como, es que esto va a quedar no bien, sino lo que sigue, ¿no? Y hay veces en las que hay tantas cosas que remendar que realmente es como... Pero de todas formas no lo pierdas porque tienes que mejorar, de todas formas, de eso se trata. Sí, ahí es donde entra tu esperanza. Exacto. Bueno, como que le veo aquí, por aquí, por allá. Potencial. Eso en primer lugar. Otra, que sea una emoción. Es que es interesante esa poder clasificarlas como emociones. Y la esperanza no sé si son emociones. Bueno, pero tú dilas. No es examen. Así. No, tú di. Aunque no es emoción. La otra, no sé, tiene que haber mucha rigurosidad ética, tal vez, pues creo que esas cosas no son para nada emociones, pero ¿qué podrían ser? Seriedad, tal vez, rigor, ¿no? ¿Qué tan riguroso? Ajá, porque tienes que ser, pues, completamente, o sea, siempre tienes que ser el 100% de rigor, tienes que aplicar, bueno, porque no podría ser, finalmente es una profesión y se tiene que hacer con ciertos estándares, ¿no? Claro. Que
que se tiene que cumplir al 100% en todas las fases, ¿no? Claro. La limitante siempre es el tiempo, pero por lo menos hacemos el esfuerzo de que se cumplan al 100%. Entonces tienes un proceso hecho que tiene que pasar por todos los puntos, ¿no? Uh-huh. Proceso estandarizado que haces que se cumpla de principio a fin. Y por lo tanto, en todas las fases hay controles, es decir, tienes listas, por ejemplo, que te dicen primero esto, luego esto, para que no se te olvide nada Sí, de lo que tienes es que una revisar. especie de plantilla, ¿no? Donde vas, aquí, paloma, esto falta. Esto falta, exactamente. Claro. Que en todos los casos se hayan revisado todas las, por lo menos con ese mismo rigor, y ya, si te da tiempo un poco más, ¿no? Claro. Pero que por lo menos haya pasado por eso. Entonces sí, tal vez sería eso, rigurosidad, responsabilidad, pero es que esos son más bien valores, no emociones. Sí, claro. Ay, ¿qué otra emoción será? Pues supongo que tiene que haber un poquito de entusiasmo y de curiosidad, ¿no? O sea, La curiosidad. Uh-huh. el editor tiene que mantener su interés para poder ser propositivo, ¿no? Ok. Entonces Uh-huh. tiene que escudriñar y tiene que estar así como voluntarioso de querer saber, animoso de saber, algo así, Claro. tal vez, ¿no? Tal vez Uh-huh. eso sí sería como emoción. Uh-huh. Porque no quiero decir, tiene que sentir amor por... Ay, estoy tapando Sí, por cámara. el libro. Por el libro. Y pasión por el saber. Por la lectura. No, pues, eso no. No caeré en tu trampa. Ok. En la que sí vas a caer es en la que sigue. Ya veremos. Te voy a llevar al teatro. Sé que haces un poco de teatro. ¿Cómo fue que llegaste al teatro? Ay, ¿Por no. qué un editor de libros de pronto pisa un escenario? Pues te dije, tenía una maldición desde mi nombre. Yo quería intentarlo todo. Ok. Entonces, por el mismo motivo. Pues básicamente no me niego a casi nada, ¿no? O sea, hay Ujú. cosas que incluso sé que no me gustan, pero que las intento de todas formas. Porque siento que son cosas necesarias para la vida, ¿no? Retos que me pongo a mí mismo de sacarme de mi zona de confort para ver si de veras, ¿no? Ajá. O simplemente para conocer hasta dónde llegan mis límites Claro. y mejorarlos. Ujú. Entonces, por ejemplo, en algún tiempo estuve jugando fútbol, que es algo que es para mí totalmente Antileo. antileo, exactamente, ¿no? Ok. Me metí a clases de jiu-jitsu, por ejemplo, ajá, que son Ajá. cosas con las que generalmente no me involucraría, pero bueno. Entonces el teatro no está tan así, pero tampoco es una cosa que haya buscado de Ajena. manera voluntaria. Ok. Ni es tan De acuerdo. ajena ni es tan cercana, ¿no? Ok. Ujú. Yo vi una convocatoria de un musical que me encanta, que lo amo con todo mi corazón, y yo no lo podía creer, ¿no? O sea, fue así como un regalo, así de, oh, esto para ti, la puedes, si quieres puedes participar, ¿no? Y para mí eso resultó fabuloso, y me lancé así al Al abismo, al casting. Ok. Ah, sí, claro. Ujú. Porque pues no tengo experiencia profesional de teatro, porque cuando estudias cuando eres literato, Ajá. cuando estudias literatura, un camino muy normal es ser docente. Ok. Y al ser docente de literatura, a fuerza tienes que pasar por dar clases de teatro, aunque no sepas, ¿no? Ok. Entonces yo di Ujú. clases de teatro, o sea, tenía mi grupito de teatro en la escuela con mis chamaquitos y armamos obras así diferentes, ¿no? Entonces, digamos Ok. que el teatro lo conocía de manera formal, muy superficial, ok. ¿no? Y pues de todas formas intenté. Ujú. Y a mí lo que sí me gusta, y que eso sí lo hacía por puro gusto, era cantar. Entonces, como era una obra de teatro musical, pues se prestó. Digamos, bueno, a lo mejor soy pésimo actor, pero tal vez no sea tan pésimo cantante, ¿no? A ver, cántanos. No es cierto. No lo haré. Ajá, ok. No eres mi editor para que te obedezca a ciegas. Ok. Y pues simplemente quise, bueno, vi la convocatoria, vi los requisitos, pedían un video de prueba, lo mandé, Ok. me aceptaron, dije, oh, qué estándares tan bajos tienen. Ok. Y cuando me presenté al casting, con pocas esperanzas, Ajá. resultó que me dieron el protagónico, Ajá. Ok. que fue un giro muy radical de mi vida, honestamente, tener de pronto una responsabilidad que yo sentía que era como el mundo encima de mí, ¿no? Claro, el protagónico. Porque todo mundo tiene que tenerle mucha confianza a la persona que va a ser el protagónico, porque pues de eso se trata el asunto. Claro. Entonces me sentí como el Pípila, ¿no? Cargando una losa gigantesca, Claro. para ver si lo lograba. Y lo que hice fue contratar a un amigo mío para que me ayudara
a dirigirme, ¿no? A darme las bases, así como, es que mañana tengo que presentar una obra, enséñame es que mañana soy en estrella, 8 horas, mañana soy enséñame. estrella, exacto. Conviérteme en una estrella en 8 horas, por favor. Pero con una hora de comida. Ok. Y pues ese camino hicimos y estuvo padre, pero bueno, se atravesó la pandemia y pues ya no se hizo nada. Pero pues es una cosa muy bonita. A mí el teatro me atrae porque me gusta estar en los escenarios más que porque específicamente me gusta actuar, ¿no? Ok, ajá. Entonces, o sea, porque cuando canto, pues es porque la gente te escuche, ¿no? Sí, sí, sí. A veces. Entonces, esa experiencia de estar frente a público es padre, es bonita, ¿no? Claro, pero supongo que para quedarte con el protagónico tuviste que hacer, bueno, ya me dijiste que buscaste ayuda, ¿no? Cuéntame un poquito de ese proceso, porque tú siendo editor, pues supongo que tu análisis del texto está como por arriba de cualquier, pues, por ejemplo, de otra persona, ¿no? Yo quisiera suponer. Ajá. A lo mejor, ¿no? Ojalá. y tú, no, este guión está mal. Sí, Tache. no voy a actuar esta porquería. Lo corriges, toma. Sí. Se va a hacer así. Sí, exacto. Me cambias esto y no es negociable. Ok. Bueno, el análisis del personaje, digamos que en el caso de esta obra específicamente, que es Sweeney Todd, no fue complejo. Bueno, a lo mejor fue complejo, pero no fue tan difícil. Ajá, que ya lo tenías, Porque la obra ya la conozco. Ajá. Y porque me sabía la mayoría de las canciones. O sea, bueno, porque para empezar, elegí esa obra específicamente, o más bien me llamó la atención el casting de esa obra porque había visto muchos otros castings, naturalmente. Porque era una obra musical en primer lugar y porque era de mis obras musicales favoritas, ¿no? Ok. Yo no podía creer que en una ciudad no tan grande como Puebla hubiera específicamente esa obra que tanto yo quería, ¿no? A unos metros de distancia. Exacto, Okay. casi, ¿no? Y por eso, digamos que era más bien una cosa que se conectaba con un sueño personal, ¿no? Era una meta personal específicamente representar esa obra. Claro. Y por eso me animé, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y entonces, pues el personaje... Pero es que no es lo mismo, creo, analizar un personaje desde el punto de vista de un editor que cuando lo tienes que personificar. Claro, porque le das otra interpretación. O sea, yo creo que en primer lugar lo ves como editor, si tú quieres, ¿no? Pero no a lo mejor como editor, sino solamente como un lector. Ok, sí. Para conocer el personaje, para saber cuáles son sus motivaciones, sus actitudes, etcétera, etcétera. Para saber cuál es su arco, ¿no? Si tú quieres. Okay. Pero después hay un proceso absolutamente diferente y que requiere habilidades completamente distintas, que es meterte en la piel de ese personaje. Okay. Y que tu cuerpo, tus palabras, tus acciones, tus miradas, etcétera, reflejen lo que él es, ¿no? Claro. No, eso es una cosa horrible. ¿Qué consideras qué cosas consideras que le pudiste prestar al personaje? Porque además, si eres Sweeney Todd, ¿qué partes de Leo le prestaste a Sweeney Todd? ¿O cuáles te prestó? Esa es una de las cosas que es justamente lo más complejo del asunto. Que como yo no iba con la expectativa de que le dijeran para el protagónico, dije, bueno, cualquier otro personaje. Yo iba con la intención, y eso que no lo sepa el director, de ser Pirelli. ¿A poco? ¿Cómo crees? Bueno, Pirelli es uno de los papeles más complicados, hablando vocalmente también, ¿no? Ajá, vocalmente tal vez es un poquito más difícil que Sweeney, ¿no? O no sé, bueno, porque Sweeney tiene muchísimos rangos, ¿no? Ajá, sí. Sobre todo en los rangos graves, ¿no? Ajá. Pero tu voz es muy dinámica, te desenvuelves bien abajo, ¿no? Pero bueno, específicamente porque la canción de Pirelli me parecía muy divertida. Okay. Y yo sentía que eso se conectaba un poquito con mi personalidad, ¿no? Ajá. Que era una personalidad más jovial, okay. Optimista, digamos, ¿no? Claro. Y en cambio el personaje de Sweeney es todo lo contrario. Creo que es absolutamente, está en el diámetro opuesto, ¿no? De lo que yo soy, en el polo opuesto de lo que yo soy. Ok. Entonces no había nada, según yo, que yo pudiera prestarle a Sweeney. Ajá. ¿No? Y en cambio sí había más bien todo que absorber de él para mí. Claro. ¿No? Para empezar, es un personaje es despiadado, es muy duro, es muy parco, muy poco expresivo. Entonces
Yo creo que soy absolutamente Sí, todo sí, lo sí. contrario, justamente los adjetivos opuestos de eso Claro, serían los son que me los describirían a mí. Claro. Entonces, eso es muy, muy, muy difícil. Fue un reto grande, supongo. Más grande de lo que yo ¿Cómo? creía, ¿no? Ajá. Pero, ¿encontraste comodidad en ese... No, ¿Cómo fue no, eso? siempre me sentí incomodísimo siendo Sweeney, siempre. O sea, nunca hubo un momento en el que dijiste, Soy plena haciéndolo. ya tengo el personaje, No, nunca lo... no, nunca. Ni en los 6 meses que estuvimos ensayando, nunca logré sentirme cómodo en la piel de Sweeney. Que no quiere decir que no sintiera que ya era resolutivo, ¿no? Es decir, Ok. que por lo menos ya lo que hacía era al menos convincente. Aceptable. Aceptable, exactamente. Porque también Ok. sería para mí, creo, muy ofensivo decir que es posible crear un personaje desde cero, o sea, sin haber tenido ningún tipo de experiencia tan complejo Claro. en ese tiempo, ¿no? Ujú. O sea, es más bien que siento mucho respeto por el trabajo que hacen las personas que estudian años para lograr algo así, ¿no? Ujú. Pues yo realmente no logré algo así para nada, ¿no? Ni mucho Ok. menos. Ujú. Pero al menos sentía que ya no hacía el ridículo, digamos, si son las palabras correctas, esas, Ajá. ¿no? Ok. Y por ejemplo, me gustaría que aquí, no que me dieras el top 3, pero sí que me digas las cosas que más te gustan de todo lo que tiene que ver con esta área del teatro. Ay, con el teatro, Jesús. Ok. Las 3 cosas que más me gustan del teatro. Es interesante. Bueno, desde un tipo. Claro, es Con que, el tic. del tic como a Josh. Es que me agarraste muy en curva con esa pregunta. No, tranquilito. Desde un punto de vista personal, Ujú. algo que me gustó del teatro es que me hizo darme cuenta de que era muy torpe manejando mi cuerpo. Ok. Porque las cosas que según yo hacía mi cuerpo, no las hacía en realidad, ¿no? Que los ademanes que hacía a veces no se correspondían con las intenciones que yo quería proyectar. Y eso me di cuenta cuando, Ok. por ejemplo, en muchos ensayos mi director me grababa y después yo veía la grabación y era así, es que parezco feliz y quería estar triste, o parece un ademán optimista y tenía que ser apocado, y, o sea, ese tipo de cositas. Entonces, saber que no tenía control de mi cuerpo, a pesar de que puede parecer que es una tontería decir, a mí me entusiasmó porque es como, tengo algo muy específico que no conocía de mí que puedo mejorar, ¿no? Pues, Ujú. cómo me muevo, Claro. qué gestos hago, ¿no? Ajá. Etcétera. Entonces eso es bonito porque el teatro te conecta con eso, ¿no? Con cómo tu cuerpo, y no solo la forma en la que hablas, Ujú. también produce significado, ¿no? Claro. Entonces eso es una parte muy bonita, saber eso. Y pues es que creo que las otras cosas tienen relación con las otras cosas que también me gustan. Me gusta estar en los escenarios, ¿no? Entonces eso es algo que disfruto. La siguiente cosa muy probablemente. Y la otra pues es que disfruto la literatura en general, ¿no? Ok. Entonces, que si a mí me das una historia, yo la voy a disfrutar. Si la tengo que leer, pues es algo bonito para mí. Por lo tanto, eso es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Ok, me agrada. Bien, tenía otra pregunta para ti que tiene que ver, igual con teatro. Tiene que ver con lo de lo que le prestas a un personaje. ¿Qué tanto te costó, cómo preguntártelo, salirte de lo que estabas acostumbrado para lograr otra cosa? O sea, Ajá. Porque me dices que son polos opuestos. ok, claro. Polos opuestos, entonces, ¿cómo? Ay, fue muy doloroso. Fue muy horrible, la verdad. Ujú. Porque para poder... bueno, el camino que hicimos fue que tenía que tomar recuerdos de mi vida para poderlos usar para proyectar determinadas emociones, ¿no? Ok. Entonces, hay pasajes de tu vida que no quisieras estar revisitando cada vez que tengas que llorar, por ejemplo, o cada Claro. vez que tengas que enojarte con alguien. Y eso no está bonito. Entonces, tener que hacerlo rutinariamente Ujú. es algo muy complejo y doloroso, ¿no?
Lo bueno de esto es, no sé si porque no vimos un método específico, porque tampoco había tiempo de ver métodos, ¿no? Es que nos dimos cuenta al final, entre mi director y yo, que no era necesario para mí experimentar la sensación, experimentar la emoción para poder reflejarla, sino simplemente aprender, es decir, tomar la modulación de la voz, el gesto y la actitud corporal y replicarla, sin necesariamente estar experimentando en ese momento una emoción, ¿no? Claro, ok. Entonces, y eso funcionó. Entonces, pero eso fue un proceso también muy complejo de estar probando un montón de canales para ver qué voz le voy a poner en esta frase específica para que se vea enojado, okay. y en esta para que se oiga feliz especial, exacto, para dentro de mi corazón no estoy sintiendo nada, ¿no? Okay. Pero para hacer esas impostaciones, ¿no? Pero que no parezcan impostaciones, ¿no? Ok, y eso va también, nos liga con otro tema, porque ahorita eso que me estás diciendo es como hacer cosas que den a la gente o al que ve la impresión de algo, ¿no? Que le den un mensaje aunque tú estés en otro mood completamente diferente, ¿no? Y se conecta con algo que platicábamos hace un día o no sé, 2, que tiene que ver con dibujo, que es el siguiente tema donde voy. El dibujo que me decías que quizá un trazo no lo tienes que hacer tal cual como se ve, okay. Porque si lo dibujas como es, no refleja lo que necesitas que se vea. Entonces tú lo modificas. Si está la curva muy curva, si tú la haces muy curva, se va a ver extraño en el papel. Entonces tienes que modificarlo un poco para que cuando la persona lo vea, se vea aceptable, ¿no? Como que no es un error, porque si lo pintas como, lo dibujas como es, se ve como un error, ¿no? Que ahí como... Eso es una analogía muy interesante, efectivamente, que creo que hacemos, no nada más cuando dibujamos, sino muchas otras cosas, es decir, modulamos, todo el tiempo modulamos, ¿no? O elegimos unas palabras por otras, elegimos unos gestos por otros, aunque dentro de nuestro corazón quisiéramos manotear, no hacemos eso, nos contenemos para hacer una cosa alternativa que nos ayude a conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, creo que es una metáfora muy justa, una analogía muy justa más bien, con respecto al teatro, que efectivamente no necesitas, probablemente, no sé, digo, a lo mejor hay algún actor por aquí de método que me quiera crucificar, pero probablemente no es absolutamente necesario que personifiques. Ana Luz, si estás viendo esto, no me regañes, que experimentes la emoción para poderla transmitir, ¿no? Porque creo que puede esa emoción estar solamente en el nivel intelectual y no en el nivel emocional para que puedas cosificar, llevarlo a transmitir el mensaje. Exacto, ¿no? O sea, meterte, no sé, representarla, esa palabra que estaba buscando. O sea, puedes percibirla en un nivel intelectual, pero no necesariamente en un nivel emocional para poder comunicarla, ¿no? Entonces, coincido, porque si no sería muy difícil como tener vivencias para todos los tipos de... claro, digo, hay actores niños, imagínate, hay actores niños a los que se les pide que actúen como perdieron a su padre, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sacan un recurso así, no? Ok, sí, claro, desde luego. Y ahorita que hablas de niños, cuéntame, por ejemplo, si ahorita tuvieras aquí un Leo, niño, ¿qué mensaje le dirías? Uy, no sé. Es que me he planteado esa pregunta y me la he planteado en muchos momentos de mi vida y me he dado respuestas muy diferentes. Ok. Pero nos puedes dar el top. No, te tenemos respuestas para Leo. Lo que pasa es que uno es consecuencia de sus actos, ¿no? Ok. Muchas de las cosas que hice en mi vida fueron por error, pero me llevaron a conseguir cosas que sí quería, ¿no? ¿Un ejemplo? Bueno, a lo mejor a lo mejor la palabra error es la palabra compleja aquí, sino más bien no fueron deliberadas, ¿no? Ok. Es decir, si nos ponemos así, estrictos en la palabra.
pues sí, estrictos, digamos. Todas las cosas que haces tienen repercusiones, ¿no? Como el efecto mariposa. Claro. Entonces, una pequeña cosa que tú cambies de tu vida va a hacer que todos los otros engranes ya no vayan a confluir, ¿no? A lo que voy es que lo que hicimos de nuestra infancia, sean cosas que hicimos por impulso o por determinación, nos construyeron, ¿no? Ok. Entonces, si yo llegara con ese leíto a darle consejos, él haría una vida completamente diferente de la mía. Sin embargo, yo estoy muy contento con la vida que tengo ahorita, ¿no? Ok. Y siento que muchas de las cosas que conseguí solamente se hubieran logrado si hubiera habido esa serie de factores juntos, ¿no? Okay. Es decir, todas las mudanzas que tuvimos, todas las decisiones espontáneas que tuvimos, por ejemplo, la de haber cambiado de carrera espontáneamente, después de estudiar lingüística, ese tipo de errores, ¿no? Que más bien fueron decisiones, por eso quería matizar el asunto. Ok. Pues finalmente confluyeron en lo que eres ahora. Soy, ¿no? Y es que me he puesto a pensar, y yo, una recomendación que sí me haría a mí mismo es ser un poco más disciplinado para que termines las cosas que estás empezando, ¿no? O sea, que me hubiera comprometido realmente a terminar, por ejemplo, física, ¿no? A pesar de que los laboratorios no me gustan, ¿no? Okay. O simplemente haber estudiado un poco más, por ejemplo, ¿no? Haber terminado cursos de determinadas cosas, haber estudiado música antes, haber hecho muchas cosas antes, pero de manera formal, ¿no? Ok. Y no tratar de remediarlo todo a los 35 años, ¿no? También está bonito porque estoy en esa etapa justamente de descubrimiento, ¿no? Mi segunda adolescencia. De ver cuáles son mis otras potencialidades, pero creo que si las hubiera desarrollado desde niño, a lo mejor hubiera alcanzado cosas más padres a esta edad, ¿no? Pero tampoco lo sé, o sea, porque la intervención misma me da, el hecho de poder intervenir me da miedo, no sé si me explico. Ok, sí, entiendo. ¿Cuáles son los aciertos que más consideras como fundamentales que has tenido, que te han llevado a... Fundamentales. Ajá, porque ahorita me hablaste de las cosas negativas, ¿no? Un poquito, las negativas. Algo que digas, qué bueno que me pasó esto porque gracias a eso, pum, llegó esto. Ok, pues yo creo que dos decisiones muy, muy, muy importantes de mi vida han sido... un maestro me ofreció trabajar en una escuela, en un bachillerato, cuando yo todavía era estudiante. Okay. Y acepté. Y muchas de las personas más entrañables que conozco hasta ahora, e incluso el trabajo que tengo ahora, todo tiene que ver con haber elegido, o sea, con haberle dicho que sí en ese momento. Si le hubiera dicho que no, mi vida no sé qué sería, pero sería absolutamente distinta. Muy probablemente hubiera terminado el proceso que estaba haciendo porque estaba haciendo trámite para tener una beca para irme a estudiar a otro país. Entonces, probablemente estaría en otro país, no sé. Okay. ¿no? Eso hubiera pasado. Y la otra fue justamente lo de la obra. La obra de Sunito. Ok, ¿por qué? Ha tenido repercusiones así tremendas en mi vida. Digo, mi compañero de casa lo conocí en la obra. Okay, el director que me ayudó también lo conocí en la obra y ahora es una persona muy importante en mi vida. Entonces, tú mismo te conocí ahí. Entonces, esta mesa no estaría ocurriendo si no hubiera sido por eso. Cierto. Y entonces creo que muchas cosas muy importantes me pasaron por haber. Entonces, creo que serían esas dos. Ok, me gustó. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Vidas. No, de esta plática nada más. Tú y yo seguimos viviendo, siendo amigos. Todo cool. Pero hemos llegado al final de esta sesión de Pláticas con Paco. Perdón, ¿cómo se llamaba? Pláticas con Paco. Sí, ay, perdón. Gracias, Leo. Al contrario. Bien.